tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la Constitución de las Sociedades Anónimas. En las clases anteriores habíamos hablado de la Constitución de las Sociedades Anónimas por acto único. Y efectivamente, cuando entrábamos a analizar el artículo 165 de la Ley General de Sociedades, habíamos señalado la diferencia en cuanto a la existencia de dos formas de constitución. Una por acto único. Esa constitución por acto único en realidad se efectúa a través de escritura pública, y en donde habíamos dicho que aquellos que firmaban esa acta constitutiva, ese estatuto originario que se cristalizaba o de alguna manera se llegaba a concretar, a formalizar a través de una escritura pública, eran considerados fundadores. Y habíamos señalado cuál era el trámite administrativo que debía llevarse a cabo para que la sociedad termine en ser una sociedad regular, es decir, se inscriba en el registro público, y esa inscripción y esa publicidad le diera los efectos erga omnes, es decir, de poder ser oponible el contrato frente a terceros. Muy bien, en el artículo 165 hablábamos de otra forma de constitución de la sociedad anónima, y esa otra forma de constitución de la sociedad anónima es la suscripción pública. Es decir, que cuando tenemos que responder a la pregunta ¿cómo se constituye la sociedad anónima?, tenemos dos respuestas: o por acto único, que es lo común, la regla, lo general, lo ordinario, y la excepción es la segunda forma, por suscripción pública. ¿Por qué decimos que es una excepción? Porque en efecto la constitución por suscripción pública es una constitución que no tiene aplicación práctica en nuestro país, y por eso es que en general todos los autores son coincidentes en el tema de que se la reglamentó solamente porque en algunos países se efectuaba esta constitución en forma sucesiva o en forma escalonada. Ya vamos a ver de qué se trata, cuando se requerían grandes capitales para explotar, por ejemplo, servicios públicos. Sin embargo, la importancia que tiene el estudio de esta forma de constitución va a ser para el caso del ejercicio del derecho de suscripción preferente, que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos en concreto el capital. Volvamos entonces al tema de la suscripción pública. ¿Qué significa que una sociedad anónima se constituya por suscripción pública? Bueno, acá aparece una figura que no la teníamos en la forma anterior cuando era por acto único. Acá aparecen los promotores. ¿Quiénes son los promotores? Bueno, son personas que pueden ser, digamos, personas físicas, pero también pueden ser personas jurídicas, que sean las interesadas en que se constituya una sociedad. Por eso hablan de promotores, porque van a promocionar de alguna manera la constitución de esta sociedad. Solamente que estas personas no tienen el interés de formar parte de esa sociedad, o bien sí lo tienen, pero no tienen el capital suficiente para empezar una empresa de una gran envergadura. Entonces tienen que recurrir ¿a quién? Al público. Por eso se habla de suscripción pública, porque es una oferta que se lanza al público en general. Estos promotores son entonces personas que van a gestionar de alguna manera el inicio, digamos, de la constitución de la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Elaborando lo que se llama un programa de suscripción. Ese programa de suscripción debe ser hecho por instrumento público o por instrumento privado. Pero las firmas, digamos, por instrumento público o por instrumento privado. Y el programa de suscripción, tal como lo llama la ley, cuando entra a analizar, y les aclaro que la suscripción pública está reglamentada en los artículos 168 en adelante de la Ley General de Sociedades. Pues bien, una vez que se presenta ese programa, que los promotores se presentan ante la autoridad de Contralor, y la autoridad de Contralor ya sabemos que es un órgano del Estado, que justamente tiene como esa función fiscalizar o controlar. ¿Qué va a fiscalizar o controlar en este caso la autoridad de Contralor? ¿Cómo se empieza a constituir esa sociedad? Entonces va a tener en sus manos un programa de suscripción, un programa de
de suscripción que de alguna manera ese programa de suscripción lo menciona el artículo 168 de la Ley General de Sociedades, deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación cuando cumpla las condiciones legales y reglamentarias. Presenta el programa, en definitiva ese programa de suscripción es más o menos una idea que se le da a las bases fundamentales de lo que va a ser el contrato de suscripción, le va a dar ante la autoridad de aplicación para que se lo apruebe. Y la autoridad de aplicación tiene 15 días hábiles en los cuales va a decidir si aprueba o no aprueba ese programa. Si resulta aprobado el programa de suscripción, los notifica a los promotores y los promotores ya van a ser los encargados de gestionar todo lo necesario que haga falta, todos los trámites, las gestiones que sean necesarias para llegar a la constitución de la sociedad a través de una asamblea constitutiva. En primer lugar, los promotores van a elaborar lo que se llama un contrato de suscripción. Como bien lo dice la palabra, es un contrato porque es un acto jurídico celebrado entre dos partes, donde hay una persona que ofrece y otra persona que acepta. Recordemos que esos son los extremos del consentimiento. Una persona que ofrece algo a otra persona y la otra persona lo acepta. Entonces tenemos un contrato, es decir, un negocio jurídico bilateral con prestaciones recíprocas, como es este contrato porque es un contrato de suscripción. Bueno, el contrato de suscripción debe tener cierto contenido y la ley hace referencia a ese contenido del contrato de suscripción, lo hace referencia en el artículo 170 de la Ley General de Sociedades y dice que ese contrato de suscripción, que es un contrato que se va a ofrecer al público, es decir, a la generalidad de la población, donde va a contener, en primer lugar, los datos personales de los promotores, es decir, el nombre, su estado civil, su profesión, su domicilio, el DNI de los promotores, vuelvo a recalcar. En segundo lugar, va a contener las bases del estatuto. Es decir, que en definitiva se le va a dar a conocer a quien suscriba, a quien firme ese contrato, cuáles van a ser las bases o los elementos esenciales de ese futuro contrato o estatuto societario. ¿A qué se va a dedicar la sociedad? ¿Cuál va a ser el objeto que va a explotar? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Cuál sería más o menos el capital societario que se está proponiendo llegar a través del contrato de suscripción? Por eso en el segundo punto dice naturaleza de las acciones. Es decir, en ese contrato de suscripción va a estar el capital total que se va a suscribir, pero también en especial, referido al suscriptor en particular, va a contener que del capital total, la persona que va a suscribir, perdón, el monto total de las emisiones programadas y la naturaleza de las acciones. Es decir, va a contener, por ejemplo, que se trata de una sociedad que va a tener un capital societario de 1 millón de pesos y que esa sociedad además va a dividir su capital en acciones y que cada acción va a valer un monto de 100 pesos, por ejemplo. La naturaleza de las acciones, es decir, que van a ser acciones ordinarias que van a dar derecho, por ejemplo, a un voto. El monto de las emisiones programadas, que se calcula un monto total hasta cubrir el total del millón. Y también dice las condiciones del contrato de suscripción. Es decir, ¿por qué se habla de condiciones? Porque en realidad este contrato no es un contrato puro y simple que se perfecciona, si bien se perfecciona en el momento, pero es un contrato que está sujeto a una condición. ¿A qué condición? A la condición de que la Asamblea Constitutiva decida que se constituye la sociedad. O a la condición de que tenga éxito la suscripción. Porque debo decir que una vez que está aprobada la suscripción por la autoridad de Contralor, debe transcurrir un plazo de 3 meses y en ese plazo de 3 meses estos promotores tienen que lograr
reunir el capital total de la sociedad, buscando entre el público en general personas que suscriban, es decir, que firmen este contrato de suscripción. Es decir, que durante esos 3 meses van a buscar futuros accionistas. Esa es la palabra correcta. Finalmente, también en el contenido de ese contrato de suscripción se va a determinar un banco, que el banco, que es o entidad financiera que se busque, va a ser el que va a ser representante de los suscriptores y va a ser quien tenga a cargo recibir toda la documentación por parte de los suscriptores, por ejemplo, aquel suscriptor que aporte un bien inmueble, recibir las escrituras, recibir la transferencia que se haga, digamos, a través del registro inmobiliario correspondiente, va a recibir los anticipos de pago que se den, todo ese papel o obligaciones va a tener o va a quedar en cabeza del banco. Con respecto a los anticipos de integración en efectivo, aquellas personas que decidan ser suscriptores, es decir, que firmen este contrato de suscripción y que se hayan comprometido a aportar dinero, debemos señalar en particular, y lo vuelvo a señalar porque ya lo dije anteriormente, que los únicos aportes permitidos en esta sociedad son los aportes de edad, es decir, bienes en especie o dinero en efectivo, y los bienes en especie en propiedad. Cuando hablaba de la suscripción y la integración, dije claramente cuál era la diferencia entre uno y otro, y que cuando se aportan bienes en especie, estos deben ser integrados totalmente, es decir, debe hacerse la transferencia inmediata de ese inmueble a nombre de la sociedad en formación, como lo prevé el artículo 38 de la Ley General de Sociedades. Y cuando se aporta dinero en efectivo, debe cumplirse con el mínimo del 25%, del valor nominal de las acciones suscriptas, es decir, que si yo suscribo 100.000 pesos de acciones, el 25% lo debo depositar en un banco y acompañarlo y entregar ese aporte ¿a quién? Al banco, que va a ser el encargado de recibir toda la documentación relacionada con los aportes de los futuros accionistas. Si se trata de bienes y hay que hacer un inventario, será obligación del banco hacer el inventario. También se va a establecer en este contrato de suscripción las ventajas o los beneficios eventuales que le correspondan a los promotores o que proyecten reservarse. Y ¿la firma de quién? La firma de ese tercero, de esa persona del público que quiere ser accionista y que al firmar se convierte en suscriptor. Y además con una constancia en el contrato que diga que esa persona ha leído, o ha entendido ese contrato y que lo acepta tal como está. En realidad, como lo vamos viendo, es un contrato de adhesión, es decir, no es un contrato en el cual el suscriptor, aquel que firma este contrato, está en condiciones de discutir alguna de las cláusulas. Y tal como es, por ejemplo, los mutuos o los contratos de seguro, que también son contratos de adhesión, en donde las cláusulas no se discuten, sino que todas las cláusulas del contrato vienen preestablecidas por la parte que realiza la oferta y en donde solamente cabe la aceptación o el rechazo. Bien, una vez que esta persona del público firma, ya se convierte, ya no es una persona, no es Juan Pérez, no es José Sánchez, sino que ya se convierte en un suscriptor, es decir, alguien que está interesado ya en la constitución de la ciudad y alguien que ha efectuado el aporte o que por lo menos ha hecho una parte de la integración, es decir, ha integrado parte del aporte y que está en camino de ser el futuro accionista cuando se constituya la sociedad. Muy bien, hay dos posibilidades que pueden surgir al cabo de esos 3 meses. Si se ha proyectado un capital mínimo de 1 millón para la empresa, la sociedad, digamos, anónima, hay dos posibilidades que pueden ocurrir. O que fracase la suscripción porque no se ha llegado al monto que se ha estipulado como capital único de la sociedad, que es 1 millón, sino que hemos encontrado la mitad de suscriptores y ese monto no nos alcanza para explotar el objeto de la sociedad anónima que teníamos en mente. Entonces
La ley dice que los contratos de suscripción se resuelven, es decir, se dejan sin efecto, se resuelven y se devuelven a las personas sin ningún tipo de interés, sino que se devuelve todo lo que se ha recibido. Por ejemplo, si se ha recibido dinero en efectivo, se devuelve la cantidad de lo recibido por parte del banco, devuelve sin que quede a cargo de los suscriptores ningún tipo de gasto. Esa es una resolución de pleno derecho. Y la otra posibilidad es que realmente tenga éxito la convocatoria a la suscripción y que hayan conseguido la cantidad de 1 millón de pesos en total de capital societario para la futura sociedad, de personas que hayan podido aportar para cubrir el total del capital accionario. Una vez que ocurre eso, no hay ningún problema. Una también de las condiciones o de los elementos del contrato de suscripción es la convocatoria a una asamblea constitutiva. Esa asamblea constitutiva, tal como la palabra lo dice, es a los efectos de que determine si se constituye o no la sociedad. Y la ley dice que deberá ser convocada dentro de los 2 meses que siguen al vencimiento de los 3 meses establecidos para los contratos de las suscripciones pertinentes o para celebrar los contratos de suscripción. Una vez que se realiza la asamblea constitutiva, esa es una de las posibilidades, es decir, que haya tenido éxito y entonces vamos a esperar a que se convoque a esa asamblea constitutiva. La otra posibilidad es que fracase la suscripción y entonces se resuelven los contratos de pleno derecho. Volviendo al tema del éxito de la convocatoria, también hay 2 posibilidades. Es decir, para el éxito de la convocatoria hay también 2 posibilidades. Que la suscripción haya sido en exceso, es decir, que se hayan celebrado tantos contratos de suscripción que en definitiva haya superado el millón que habíamos previsto originariamente como monto total nominal de las acciones. Entonces, la ley establece que la Asamblea Constitutiva deberá determinar o una reducción del capital a pro rata, es decir, en proporción. Si yo aporté la mitad del capital societario, entonces, y otra persona aportó, digamos, un 25% y yo el 50%, entonces se va a reducir a pro rata de la integración que cada uno ha hecho del total del capital societario. Y la otra posibilidad es el aumento del capital societario, que todo se va a resolver en esa asamblea constitutiva. Vamos entonces a la asamblea constitutiva, que tiene gran importancia. Ya hemos dicho que esa asamblea va a figurar como un elemento dentro del contrato de suscripción. Es decir, que ya el suscriptor, al firmar el contrato, sabe con anticipación qué día, qué hora y cuál es el orden del día, es decir, cuál es el contenido de la asamblea constitutiva, qué va a deliberar, cuáles son los puntos, eso es el orden del día, cuáles son los puntos concretos o los temas en concreto sobre los que va a deliberar la asamblea constitutiva. Una vez que llega el día y en el lugar determinado al que se ha convocado la asamblea constitutiva, hay 2 cuestiones que tenemos que fijarnos. Por empezar, primero el quórum. Es decir, hay un número mínimo que debe reunirse para que se constituya esa asamblea, para que pueda funcionar, entre a deliberar, por así decir, esa asamblea. La ley dice que la asamblea constitutiva debe estar presidida por un funcionario de la autoridad de contralor, debe estar presente el banco con 2 delegados y a su vez también los suscriptores. Pero ¿cuál es la cantidad que pide respecto de los suscriptores? Pide la mitad más 1 del capital suscripto. Fíjense cómo tiene relevancia el capital. Si se suscribió la cantidad de 1 millón, entonces la mitad más 1, es decir, 1 millón, hacemos 500.000 más 1. Quienes sean, digamos, si están presentes personas que suscribieron capital, sumándolos a todos, o si uno solamente suscribió 500.000 y hay otro que suscribió 25.000, ya tenemos la mitad más 1, porque es 500.000 más 1
sobre el capital suscripto. Se tiene presente fundamentalmente el elemento capital para determinar el quórum. Entonces puede entrar a deliberar la asamblea constitutiva. Si no existe ese quórum, porque no se llega a la mitad más uno del capital suscripto, entonces la asamblea constitutiva fracasa. Y tenemos la misma solución que teníamos para el caso del fracaso de la suscripción. Se resuelven de pleno derecho los contratos de suscripción con devolución de todo lo que se aportó para cada uno de los suscriptores, de todo lo abonado, sin perjuicio de las eventuales acciones que pueden surgir respecto de los promotores. Porque, ojo, los promotores, al iniciar todas estas gestiones, van a tener derecho, digamos, de alguna manera al reembolso de todos los gastos y también van a tener beneficios. Muchas veces los promotores son también suscriptores, la mayoría de las veces coinciden las dos calidades de promotor y suscriptor, y además al ser suscriptor es fundador del contrato de la sociedad anónima y se le dan ciertos beneficios, ciertos privilegios, por así decirlo, siempre y cuando no afecten el capital societario. Bueno, volviendo al tema de la asamblea constitutiva, ¿qué ocurre en el caso del fracaso? Se resuelven de pleno derecho, se da por terminada, se resuelven los contratos de suscripción y se devuelve, se restituye lo abonado a cada uno de los suscriptores conforme lo dispone el artículo 173, sin perjuicio de la aplicación del 175, que dice de las acciones que eventualmente puedan corresponderle respecto de los promotores. Estamos hablando de las acciones de los suscriptores respecto de los promotores. Bien. En el caso de que la asamblea haya conseguido el quórum necesario, la mitad más uno del capital suscripto, entonces ya entramos a ver cuál es el orden del día, qué es lo que va a decidir ese conjunto de personas que se está reunida ahí, en donde tenemos el banco, en donde tenemos el funcionario de la autoridad de contralor y tenemos la mitad más uno del capital suscripto, es decir, suscriptores que representen la mitad más uno del capital societario. ¿Qué tenemos que ver? ¿Sobre qué van a deliberar? El primer punto es si se constituye o no la sociedad. Eso es lo primero. Una vez que han decidido que se constituya la sociedad, ya van a entrar con los otros puntos que son propios de la asamblea constitutiva. Van a analizar la gestión de los promotores a los efectos de determinar si aprueban o no aprueban. Esto es fundamental, porque el promotor que no es suscriptor necesita que le aprueben para que les restituyan los gastos, y también en el contrato de suscripción se ha establecido beneficios, es decir, que no es una actividad meramente gratuita, sino que de alguna manera van a tener una compensación económica si es que así lo han estipulado en el contrato, y por lo general así ocurre en el contrato de suscripción. Entonces el primer punto es aprobar la gestión de los promotores, el segundo punto. El tercer punto es el estatuto social, es decir, se va a incluir todo lo que habíamos dicho con respecto al capítulo anterior de la Constitución por acto único. Todos los requisitos del artículo 11, más los requisitos que son propios y específicos de la sociedad anónima, que son elementos esenciales y tipificantes porque hacen a la esencia de una sociedad anónima. También vamos a tener que discutir sobre la evaluación provisoria de los aportes no dinerarios. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno de los socios aportó un bien inmueble y aportó, por ejemplo, una tasación efectuada por una inmobiliaria, un bien inmueble que cuesta, por ejemplo, 2 millones, lo aportó, entonces tenemos que reunirnos todos los socios y deliberar sobre si vamos a aceptar esa evaluación. Y decimos que es provisoria, porque cuando se trata de bienes en especie, no basta con que nosotros, futuros accionistas, suscriptores de ese programa, de ese contrato de suscripción, nos hayamos reunido y hayamos dado nuestro consentimiento y aprobación de que el inmueble que aportó Juan Pérez tiene ese valor en mercado de 2 millones, sino que va a ser en definitiva la autoridad de Contralor, cuando efectúe el examen previsto en el artículo 53, quien va a dar la aprobación definitiva de la evaluación.
Otro de los puntos sobre los que se va a expedir la Asamblea Constitutiva es también la designación de los directores, de los síndicos o de los miembros del Consejo de Vigilancia, según cuál sea el órgano de contralor que se haya determinado, que se haya previsto, digamos, en el Estatuto Societario. El plazo, también se va a determinar un plazo para integrar el dinero, porque no nos olvidemos que el banco recibió toda la documentación como intermediario ahí en medio de toda esta gestión y como representante de alguna manera de los suscriptores, recibió toda la documentación y recibió también los anticipos en dinero. Y los anticipos, habíamos dicho, que cuando se trata en dinero es el 25%. Entonces, la Asamblea Constitutiva va a determinar cuál va a ser el plazo, pero tenemos un plazo máximo que dice la ley, dentro de los 2 años. Dentro de los 2 años como plazo máximo, pero la Asamblea puede estipular que la Asamblea Constitutiva que se integre, es decir, que se complete el dinero restante, por ejemplo, dentro del plazo de 1 año. Y cualquier otro asunto que el banco considere de interés incluir en el orden del día, que podría estar el caso del aumento societario, de la reducción de capital, para el caso de la suscripción que sea en exceso. Finalmente tenemos que la designación de 2 personas que hayan sido que sean los suscriptores y también para que firmen el acta, porque el acta, todo lo que se resuelve o se delibere en la Asamblea Legislativa va a ser instrumentado a través de un acta y esta acta va a ser labrada por la autoridad de Contralor, en donde va a contar la firma de los 2 suscriptores, los 2 delegados del banco y el presidente, es decir, quien dirige, que es una persona que es representante de la autoridad de Contralor. Y en este caso, expresamente se establece que los promotores obviamente no podrán entrar, digamos, a votar si es que además son suscriptores, el punto primero, que es aprobar o no la gestión de ellos mismos. Finalmente se va a clausurar, digamos, la asamblea, se labra este acta y a partir de que está el acta, esa acta de la autoridad de Contralor es equivalente al instrumento público de la Constitución por acto único, de la Constitución más sencilla, lo normal, lo general y lo que pasa ordinariamente, y que ya como hemos dicho, esta Constitución por suscripción pública o escalonada es la excepción. Va a continuar con todo el trámite de acuerdo a los artículos 10 y 167 ante la autoridad administrativa para que concluya obteniendo la conformidad por parte de la autoridad administrativa, es decir, aprobándola y ordenando la inscripción y la publicación. Reitero, en los términos del artículo 10 y 167 de la Ley General de Sociedades. Bueno, por ahora nos vamos a tomar un descanso para concluir este tema.